Bueno, primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania y, como siempre, uno de nuestros asesores internacionales ha sido el profesor Euclides Tapia, quien conoce el sitio. Él estudió allí y conoce bien esa mentalidad, pues que yo creo que dentro de todo hay todavía ese sentido de que los rusos se creen superiores a los ucranianos. Un sentido de racismo, no sé ni cómo mencionarlo. Solapado. Solapado. Profesor, bienvenido como Sin siempre. duda. Menosprecio a su cultura, fundamentalmente menosprecio a sus líderes. Me refiero al poeta Shevchenko. Eso no se admite. Se ha negado el Holodomor, que protagonizó Stalin. Sí, el idioma ruso predominó. Una de las cosas que ellos reclaman en el Donbass es lo que siempre han hecho en Ucrania. Sí. Tratar de que no se utilice el idioma ucraniano, sino el idioma ruso exclusivamente. Entonces, yo estuve viendo el discurso de Putin y verdades a medias, sencillamente, o lo de siempre, pues, desinformación. Bueno, y usted como analista internacional, profesor, porque yo creo que la reacción del mundo, si Putin pudiera volver al 23 de febrero de 2022, él no tomaría esta decisión. Excelente. Nunca pensó, uno, que la OTAN iba a resucitar, y dos, que las sanciones iban a ser tan contundentes. Y ayer yo hacía el parangón que las sanciones son como el veneno, pues entran y a largo plazo van produciendo daños que son irreversibles. Así es una lluvia menuda que con el tiempo se convierte en algo, pues, sí, definitivamente. A finales de este año se van a sentir con fuerza las sanciones, sin duda. Y yo coincido con ese punto de vista. Yo creo que él no hubiese tomado esa decisión. Él no hubiera tomado esa decisión. No. Todo le ha salido mal, totalmente mal. La cantidad de muertos, 10 veces. 100.000 muertos en bando. 10 veces en un año, lo que provocaron casi 10 años de la invasión a Afganistán, ¿no? Las sanciones, el resurgir de Alemania y de Japón, los enemigos en la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de la OTAN y de la Unión Europea. Eso no creo que hubiera hecho. ¿Cómo se está viendo eso en Kiev? Ruslan Spirin, bienvenido, buenas tardes a ti y como siempre, bienvenido a tu casa. Saludos. Saludos amigos cordiales, qué gustoso verlos de nuevo. Sí, estamos ahora prácticamente festejando una victoria diplomática y somos orgullosos porque ya estamos resistiendo aquí en Ucrania contra el ejército 30 veces más grande, segundo más grande del mundo, contra invasores ocupantes rusos, y tenemos todas las chances de, con nuestros contraofensivos, de expulsarlos todos con apoyo de toda la población internacional, todo el apoyo de toda la comunidad internacional. Hoy en día nos hemos festejando porque realmente en la OTAN fue aprobada la resolución ucraniana y 141 países de todo el mundo condenaron las acciones rusas y obligaron, según esta resolución, a retirar sus tropas del territorio de Ucrania sin algunas excusas, sin pretextos, pues simplemente tienen que cumplir con la Carta de la ONU, y eso fue una cosa principal. Pues según esta resolución, los rusos tienen que parar de disparar y lanzar cohetes y bombas contra la infraestructura civil en Ucrania, dejar de matar a los civiles y pues ya con esto devolver también de su territorio la población que fue deportada a la fuerza, entre ellos los niños, decenas de miles, para adoptarlos y crear como los esclavos. Así que hoy en día toda la comunidad democrática expresó su voto a favor de Ucrania, castigando a Rusia, y por eso ya no tiene otro chance Putin que rendirse y retirar sus tropas del territorio de Ucrania. Solamente fue a... Rostan, que está con nosotros el profesor Euclides Tapia, también está el ingeniero José Blandón. Don José. Amigo nuestro, él sabe todo el problema. Así es. Buenos días, embajador. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues yo tengo que correr porque tengo decenas de entrevistas. Pues los dejo en las manos correctas. Nosotros agradecemos muchísimo a Panamá porque son, para nosotros son socios estratégicos, y realmente este conductor es nuestro, pues,
conexión primera y perpetua. Muchas gracias, señores. Juntos venceremos. Embajador, que el ingeniero Blandón quiere contarle algo. Quiero permitirle expresarle nuestra solidaridad al pueblo ucraniano a través suyo por esta heroica resistencia durante este año. Pero quería preguntarle, si ya está ahí, ¿cómo ve usted la iniciativa de la República Popular China con respecto a esta negociación? Porque creo que los intereses de la República China comienzan a demostrar una diferenciación con respecto a los intereses del señor Putin. ¿Usted cómo ve ese esfuerzo de China? No, no es así para nada, no es así para nada, señores. Mira, si crece el comercio entre Rusia y China, eso no significa que son aliados ahora. China está usando a Rusia, economía rusa, comprando materia prima por los precios más baratos que los precios de dumping. Está enriqueciendo de parte de Rusia, porque Rusia ha perdido en su industria petrolera 40. Perdimos momentáneamente el audio con Rosenspiring, él es embajador especial de Ucrania para América Latina, así nuestro hombre en Kiev desde el inicio de esta guerra. China habla con Rusia como si fuera un dueño y no como aliado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Roslan. Profesor, ¿estarían los ucranianos dispuestos a ceder tierra por paz a estas alturas? Bueno, de las zonas que han sido ocupadas por Rusia, el área que mayor puede ser objeto de una negociación y sería en este caso Crimea. El resto, en lo absoluto. Además de que hay áreas como Zaporilla y Jersón que no son Donbass, sí, que hacen en manos de Rusia. Ajá, porque es que quieren el corredor para conectar Donbass con Ucrania, ¿no? Entonces, allí le falla el argumento. Pero ¿no? aunque la batalla decisiva de esta guerra fue la toma de Mariupol, que unió los dos puntos, Crimea con el Donbass. Sí, eso fue. Yo creo que la pérdida fue la batalla decisiva de esta guerra y va a ser lo que va. Pero Mariupol es el extremo de Donetsk. O sea, no conecta todavía, es el principal puerto de Ucrania en el Azov, pero todavía faltaba Jersón y Zaporilla. O sea, sí, claro, no lograron la conexión directa con Crimea. Pero sí fue clave, definitivamente que esa batalla fue clave. Y obviamente los rusos pretenden que el Dnieper se convierta en una especie de río fronterizo entre Ucrania y... No solamente eso, la lucha por Jersón, o sea, la zona que ellos quieren controlar allí es porque es el que abastece de agua a Crimea. Bueno, a Crimea. Nunca Crimea, en realidad, ha tenido continuidad territorial con Rusia, hasta ahora que construyeron el puente. El puente, ¿no? Ese. Sí, de Kerch. Siempre ha sido administrado, o sea, en la práctica, pues, por Ucrania y abastecido de agua por el río Dnieper. Entonces, ellos han tomado esa orilla para seguir con la posibilidad, porque esa fue otra de las razones de atacar Jersón, controlar eso, porque eso era lo que abastece pues, a Ucrania, a Crimea de agua. Profesor, ingeniero. Oiga, profesor, quiero ponerle en contexto algunas cosas y hacer un par de preguntas y conocer de su experiencia intelectual para que le explique a nuestra audiencia. La guerra precedida de la pandemia, ¿usted considera con nosotros de que ha creado un nuevo escenario mundial? Nosotros, nuestro país, que es uno de los estrechos que conecta dos de los océanos más importantes del comercio del mundo. Nosotros, los panameños, que tenemos en los Estados Unidos nuestro principal socio que utiliza el canal de Panamá en un 60%, y tenemos a la China popular, que representa el 15 al 16%, peleando con Japón siempre. Pero Japón y China representan el 30% restante. El otro 10% se distribuye entre otros países. Sí. ¿Usted qué piensa del efecto de esta guerra en términos de lo que yo llamo la falta de comprensión de los panameños del valor geopolítico de nuestro país? A pesar de nuestra pequeñez territorial y nuestra pequeñez poblacional, el valor estratégico de Panamá se incrementa con esta guerra porque usted ve con la cantidad de altos funcionarios norteamericanos presentes aquí en Panamá, ve el interés de Europa, el interés de China. El de Rusia, no, por nosotros siempre hemos tenido un nivel de distancia con Rusia. ¿Cómo usted está viendo esto en función, ya no solamente de los intereses ucranianos, sino cómo eso afecta
los intereses de la República de Panamá. Sí, yo pienso que hay una subvaloración de nuestra posición geográfica en el sentido de que, en efecto, nosotros constituimos un balón fundamental en la comunicación interoceánica mundial, igual que el canal de Suez. También percibo en la población panameña como que esa guerra es algo distante y que no puede afectar la realidad pues, cotidiana nuestra, a pesar de que ya tenemos efectos económicos con el alza del combustible, en fin. Fertilizante. Sí, exactamente. Bueno, y la consecuencia de que hace unos días, hablando con Ecuador, la guerra de Ucrania provoca que Ucrania y Rusia dejen de comprar flores en Ecuador, lo cual provoca una crisis económica que es la que tiene esa sangría de inmigrantes. O sea, hay una de las razones que obliga a China, son varias, a tomar partido, o sea, a hacer una propuesta que a mi juicio es una propuesta rusa con nombre chino, porque el punto nodal, fundamental de la propuesta no incluye la retirada de los territorios. Claro. Que para China se supone que es una cuestión de principio por el tema de Taiwán, el respeto a la integridad territorial. Entonces, ¿cómo vas a proponer un plan que no incluya eso? ¿No? Por eso digo que eso es un plan ruso con nombre chino. Pero ellos sí han percibido. Me gusta esa expresión, es un plan ruso con nombre chino. Sí, definitivamente. Si uno revisa, se da cuenta que es así. Dos cosas importantes. Una, la afectación, como usted dice, de todo el tema del comercio internacional, que ya lo está a ellos afectando. Pues, y en efecto, el caso pues, de nuestro rol como comunicador interoceánico juega un papel importante. Panamá incrementa su papel. Y el otro es que ya se dieron cuenta que la guerra convencional no la puede ganar Rusia. No la puede ganar Rusia, ya se ha demostrado. Y cada vez que Rusia incrementa, o sea, sube la apuesta, la OTAN también la sube. Entonces, ya aquí la solución de ese tipo no cabe y por lo tanto hay un temor al uso del arma nuclear por parte de Rusia y también, ojo con lo que voy a decir, de que Ucrania responda con otras armas de destrucción masiva, que no necesariamente sea la nuclear. O sea, esto se está complicando. Entonces, Ucrania ha desarrollado a lo largo de su historia una industria armamentística. Sí. De hecho, produce sus propias municiones. Era la tercera potencia nuclear del mundo. Sí. Sí, correcto. Porque hay otra cosa, profesor, que uno cree que crímenes de guerra como la masacre de Bucha vaya a ser investigado y sus responsables condenados. Y dos, pues la mayor parte fueron alumnos suyos, pero la posición de Cancillería versus esta guerra, ¿cómo la catalogaría? Esa pregunta interesante. Sí. Bueno, yo voy a ser franco, ¿no? Yo voy a expresar mi posición. Panamá, multilateralmente, mantiene una posición, una imagen de condena a la guerra. Pero a nivel bilateral no es así. A nivel bilateral, o sea, el Ejecutivo panameño, sus principales signatarios, ministro de Relaciones Exteriores, viceministro, bueno, el presidente, no tienen la misma actitud con Rusia y Ucrania. O sea, son más proclives a la postura rusa que se esconde en lo que AMLO en México, Petro en Colombia y Lula en Brasil han venido a denominar la neutralidad en este conflicto. Pero desgraciadamente, como dijo Desmond Tutu, usted no puede ser neutral cuando se enfrenta o sea, usted no puede ser neutral ante la injusticia, porque si usted es neutral ante la justicia, entonces usted está inclinándose a favor del agresor. Entonces aquí no cabe ese tema de la neutralidad, ¿no? Y a nivel bilateral, Panamá mantiene esa postura, ¿no? No tiene una actitud de condena militante de la invasión, a pesar de que nosotros fuimos objeto de una invasión en este país. Sobre la masacre de Bucha, ¿puede haber un tribunal tipo? Sí, pero el tema es que logre llevarse a la práctica, implementarse. El problema es que en esta guerra, Fernando, la lucha, la invasión, la terrible, y voy a catalogarla con lo que es, la terrible invasión de Rusia contra Ucrania, no implica una intervención de Ucrania en Rusia, ni de Europa en Rusia. Entonces Rusia cuenta con un arsenal nuclear suficientemente capaz de disuadir cualquier acción militar contra ellos. El problema es que Putin cree... El chantaje nuclear. Sí, pero Putin sabe
con certeza absoluta que el uso de la arma nuclear por él recibirá un ataque directamente proporcional, sin duda alguna, porque no va a quedar más ningún remedio. Y la destrucción va a ser muy, muy grande. Entonces, las armas nucleares, profesor, han sido diseñadas con el perverso propósito de gastar dinero para no usarlas. Entonces, Rusia... Destrucción mutua asegurada, desde el principio. Putin descansó en esas armas nucleares y su ejército, lo hemos visto en Ucrania, entrando a Ucrania, tiene todas las deficiencias técnicas, de estrategia, de logística, de táctica. Ellos tienen que responder el hombre de campo al general de ahí arriba y si lo localiza o no. Entonces, el mundo ha enfrentado a una Rusia que se creía todopoderosa en términos de ejército, y no lo es. Así es. Lo poderoso de Putin es lo que usa últimamente, sus armas nucleares. Así mismo. Porque hay otra cosa, profesor, que va a ser un conflicto de rebote, que es la crisis moldava. ¿En qué desembocará eso? Bueno, ya ellos anunciaron que desconocen las fronteras de Moldavia, ¿no? ¿Saben eso? Sí. Y quieren derrocar al gobierno. Sí, claro, quieren derrocar a la presidenta que fue electa y ella no es prorrusa. No es prorrusa. Ni ella ni la primera ministra. Yo siento que la estrategia de Rusia es la siguiente, ¿no? En la primera fase es instalar gobiernos títeres en el espacio postsoviético. Y Ucrania es la pieza fundamental. Si Ucrania cae Moldavia y cae Kazajstán, donde ellos tienen una minoría importante. Sí. Por eso que el presidente de Kazajstán tiene una postura... de lejos. Sí, y no reconocimiento de las repúblicas famosas estas populares que ellos inventaron. Es más firme la posición de ellos que la nuestra. Sí, definitivamente. Exactamente. Entonces, es una detrás de otra, ¿no? Y Moldavia está ahora mismo en primera fila, pues porque ahí hay una minoría rusa importante, Transnistria, y en principio pues se iba a admitir la integridad territorial de Moldavia, pero eso es importa desde el punto de vista de lo que en efecto son los objetivos estratégicos de Rusia en primera instancia, o sea, en el espacio postsoviético, para luego desafiar a países como Finlandia y Suecia, que no son parte de la OTAN y que obviamente van a tener que entrar porque los va a atacar. O sea, el objetivo son los países que no están bajo el paraguas de la OTAN. Y originalmente o primeramente los países que fueron parte de la antigua Unión Soviética. A propósito de esto. Es lo que él llama en su discurso del martes los territorios históricos. O sea que el Panamá es el territorio histórico de Colombia y Colombia tiene derecho de tomarse Panamá. Porque además porque hablamos español. En otras palabras, quiero resaltar algo importante. Estamos a 100 años del reconocimiento de Rusia como entidad territorial y nacional en la Unión Soviética. O sea, exactamente. 1922-2022. Como tal, si entonces la Unión Soviética no se hubiese creado con Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia, que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Entonces, ¿qué estás negando? Estás negando la existencia de la Unión Soviética. Estás negando que Ucrania fue parte de las Naciones Unidas hasta recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de muertos que puso. O sea, ¿qué estás negando? ¿Qué es lo que tú niegas sin el punto de vista real siempre has reconocido su existencia? Profesor, el discurso de Putin es históricamente soviético. No, equivocado. No. Es error soviético histórico. como estuviéramos en 1990, 88. Pero en fin, vamos a ver en qué termina todo esto, profesor. Gracias, como siempre. Un placer tenerlo aquí, hombre. Un placer Gracias tenerlo a ustedes. aquí.